Bien, hermanos, otra vez, buenas tardes, buenos días. Qué bueno poder otra vez, otra semana compartir con ustedes este hermoso libro de los Hechos, que espero que esté sirviendo para ustedes de desafío, de ánimo, de poder ver cómo Dios obra, aún en momentos difíciles, dificilísimos. Dios no se detiene. Estamos entrando al capítulo 18, prácticamente entrando a los últimos 10 capítulos de Hechos, y hemos caminado ya por un buen tiempo en este hermoso libro, y creo que el Señor ha edificado nuestras vidas a través de estas enseñanzas. Hoy nos toca ver a Pablo en otra situación después de Atenas, que la estudiamos la semana pasada, ahora hablando de un sitio que fue para Pablo, yo diría, el dolor de cabeza por mucho tiempo, en Corinto, la famosa iglesia de Corinto. Capítulo 18, versos 1 al 22. Gracias por sus comunicaciones, como siempre, gracias por su ánimo. Y yo espero que ustedes puedan usar estos videos en otras ocasiones. Mándenselo a otras personas, no hay ningún inconveniente. Esto no tiene ningún tipo de control. Y por cierto, nos están viendo muchas personas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otras partes también. Gracias al Señor por eso, y para Él sea la honra y la gloria por siempre. Bien, voy a estar leyendo Hechos 18, 1 al 22, y así daremos comienzo a esta clase del libro de los Hechos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por la bendición de conocerte y poder crecer en ti. Gracias porque el mayor privilegio del ser humano es adorarte, bendecir y glorificar tu nombre. Para eso nos creaste, para tu adoración, para deleitarnos en ti y para aprender de ti. Y te pido que nos enseñes. Con humildad, Señor, lo hacemos, sabiendo que tu conocimiento y tu sabiduría es amplia y extensa e inagotable. Permítenos tomar de ella para nuestro alimento espiritual diario. Gracias por cada hermano, cada hermana que está viendo estos videos en diferentes lugares, y usa estas palabras para llegar a su corazón y que tu Espíritu sea glorificado en todo. Padre, quita todo impedimento mío, humano, para que sea tu gloria vista, Señor, solamente, y tú recibas toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo entonces el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 al 22. Después de esto, recuerden que estábamos en Atenas, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado a todos los judíos, que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí en 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escucharan.
Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense ustedes, no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y se emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a las iglesias y luego bajó a Antioquía. Hasta aquí, 1 al 22, esta historia que nos cuenta otro episodio en la vida, el desarrollo, el ministerio de Pablo. Y ahora se está dirigiendo de Atenas hacia la ciudad de Corinto, ciudad muy grande, era prácticamente la tercera en el imperio, y dice que había unos 200,000 habitantes, una ciudad muy grande para la época, sin duda de esto. Ahora vemos aquí a Pablo en Corintio, una ciudad muy comercial, por cierto, dice la historia. Tenía prácticamente dos puertos, uno de río y uno de mar, así que había comunicación entre ellos. Dice que había una carretera de madera entre los dos sitios, parece que había entre un puerto de río y el puerto de mar unos 6 kilómetros, y los romanos habían construido una carretera donde aún los barcos podían pasar empujados de un lado a otro. Por cierto, ya este tipo de puerto no existe. Los sedimentos tanto del mar como del río han alejado las costas de esta ciudad céntrica, o ya no queda ciudad en el sitio prácticamente, ¿verdad? Pero también Corinto, a pesar de, además de ser una ciudad comercial con mucho movimiento económico, era un centro de religiosidad, especialmente a una diosa llamada Afrodita. Y se denomina como la diosa del amor de los griegos, ¿verdad? Dice que en el templo de Afrodita, ahí en Corinto, las sacerdotisas eran mujeres, prostitutas por cierto, y su forma de adoración era, por supuesto, la prostitución con los fieles de esa iglesia, entre comillas, ¿verdad? Por eso, inclusive, se usaba el verbo corintizar cuando se hablaba de una inmoralidad sexual. Pablo, por decir así, está sufriendo los embates del trabajo largo, de los rechazos de muchas partes. Yo diría que en cierta manera de algunos lugares los expulsaban con violencia, en otras había situaciones terribles también, como en Tesalónica, si quieren leerlo, en 1 Tesalónicas 2, 17, en adelante hasta el 3, 5, repito, 1 Tesalónicas 2, 17 hasta el capítulo 3, verso 5, narra un poco todo esto que estaba pasando Pablo, y quizás no tenía mucha esperanza llegar a Corinto al ver una ciudad rica, pero además una ciudad de mucha inmoralidad sexual. Sin embargo, dice que estuvo ahí 1 año y medio y dejó fundada, por cierto, una iglesia muy numerosa, una iglesia que, sí es cierto, como dije al principio, le dolió mucho la cabeza después de esta iglesia, porque era una iglesia muy involucrada con la cultura y el pecado sexual de esa ciudad, una iglesia muy voluble. Pero esta iglesia, a pesar de todo eso, dice claramente que trabajó allí por 1 año y medio y se desarrolla mucho ese trabajo. Al principio estaba solo, dice, estaba sin Silas y sin Timoteo, pero al encontrar a esta otra pareja, Aquila y Priscila, que venían siendo expulsados de Roma como cristianos, como lo dice el versículo 2 de lo que leímos, trabajó con ellos. Dice que tenía su misma profesión de construir tiendas de campañas, que lo hacían especialmente con pieles, ¿verdad? Pero en este trabajo, durante la semana, dice que se dedicaba los fines de semana, el sábado, para ministrar en la sinagoga y discutía, otra vez usa la palabra, tratando de persuadir. Y aquí en Corintios, Pablo al inicio hace un trabajo muy, muy compartido,
durante la semana un trabajo manual, quizás para ganarse la vida, por supuesto, y también los fines de semana un trabajo ministerial en la sinagoga, hasta que llegan luego, como estábamos leyendo, Timoteo y Silas, y es cuando él amplía su ministerio, y en el verso 5 lo dice claramente, que se dedica otra vez al ministerio de una manera constante. Cuando llegaron los hermanos Pablo y Silas, se dedicó exclusivamente a la predicación, ya no por decir así, gastaba tiempo en aquella actividad de hacer tiendas, quizás traían ofrenda o algo así que le podía dar soltura económica para el trabajo. Otra vez fue rechazado y claramente la respuesta que Pablo da es que se sacude sus ropas en señal de blasfemia de lo que estaban pasando y se declara libre de la responsabilidad. Caiga sobre ustedes su sangre y yo voy a trabajar ahora con los gentiles, como es el ministerio que sabemos que Pablo empezó a hacer desde un principio. Y comienza reuniones en un lugar nuevo. Aunque ya los judíos no lo aceptaban en la sinagoga, dice que Ticio Justo, por cierto, que después también se le conoce con el nombre de Gallo, allá en Romanos, abrió su casa y también dice que creyó el jefe de la sinagoga. Qué interesante que lo botaron de la sinagoga. Sin embargo, el jefe de la sinagoga, Crispo, una gran noticia para Pablo, aunque había sido una mala, ahora una buena, y dice que mucha gente más de la ciudad creyó. Los versos 9 y 10 lo aclaran. Y él mismo en la visión que Dios le da también tiene esa visión de que pasa mucho tiempo de esto, ¿verdad? Por eso, déjenme leer para ustedes el verso 10. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y precisamente ese término de mucha gente usa el término en griego laos, que significa, se usaba mucho para el pueblo, referirse al pueblo de Dios o al pueblo de Israel. Ahora el Señor está diciendo, tengo mucho pueblo mío en esta ciudad, claramente diciendo y sin hacer distinción entre lo que era antes Israel y lo que era ahora su pueblo. Ahora judíos y gentiles son mi pueblo. Y lo animó a seguir adelante y estuvo ahí, como dice el verso 11, por cierto, se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Vemos otro episodio, otra vez de rechazo con este señor Galión, quien era gobernador de Acaya. Los judíos otra vez atacaron a Pablo y lo condujeron a los tribunales esperando que el señor Galión juzgara entre ellos y castigara a Pablo como ellos esperaban. Quizás no hay mucha explicación de lo que Pablo estaba haciendo, les cayó mal a ellos. Y es interesante que este Galión, muy conocido entre el pueblo judío, sencillamente entendió que aquello era una jugarreta donde él no iba a caer en esa provocación, como se dice ahora, ¿verdad? Sencillamente los judíos estaban tratando de que este Galión acusaban a Pablo, aún con esos inventos, como dice el verso 13 que leímos. Este hombre anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley, cosas religiosas. Y Galión entendió esto rápidamente. No se dejó engañar por estos judíos, sino que aclara básicamente que no es su problema. Y en este momento yo quiero también hacer un énfasis especial. Judíos, el judaísmo y el cristianismo no son la misma cosa. Podemos tener las mismas raíces en el pasado, pero judaísmo y cristianismo no son la misma cosa. No traten de confundir las dos cosas. No traten de pensar que es judío cristiano y cristiano judío. Judaísmo y cristianismo no es la misma cosa. Al fin y al cabo es una religión humana. Vamos a ver que Pablo inclusive sigue siendo judío, aunque ya no confiaba para la salvación en esas cosas, confiaba en Cristo Jesús. Pero se ve a las claras que judaísmo y cristianismo no son la misma cosa, y Galión no toma en cuenta la acusación. El delito no era nada ilegal que estaba haciendo Pablo, era algo religioso, y Galión no quería meterse en eso, o teológico podemos decir, y así se lo hace ver, no era su campo de trabajo. Los expulsó y ellos en su propia rabieta se fueron en contra del jefe de la sinagoga. No entendemos por qué. Lamentablemente Galión no detuvo esta golpiza, pero no entendemos por qué se fueron en contra del jefe de la sinagoga cuando fue Galión que prácticamente lo sacó, ¿verdad? Después de un tiempo, y gracias a
actitud de Galión, Pablo pasó un tiempo más en Corintios, luego se fue a Antioquía, llevándose a Aquilas y Priscila, y ese tiempo en Éfeso ya en el verso 19, y luego dice que también regresó otra vez por un tiempo que no quería quedarse más tiempo en ese sitio, no lo veía de Dios, deja a Priscila y Aquila en ese lugar de Éfeso, y él va otra vez a Cesarea y a Antioquía en el verso 22. Y hay algo interesante que pasa ahí en el verso 18, que ya leímos, donde Pablo dice que dice en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Algunos llaman la atención de que Pablo todavía en ese momento estaba haciendo ese tipo de rito, por llamarlo así, ¿verdad? Recuerden una cosa, hermano, lo vamos a ver un poquito más adelante ampliado, pero recuerden una cosa, Pablo seguía siendo judío. No para cosas de salvación, pero era su costumbre religiosa y le ayudaba en su propio crecimiento y agradecimiento a Dios. Y repito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vemos donde Pablo llega a predicar el Evangelio en un lugar muy liberal, donde había mucha impureza moral. Y Pablo hacía un énfasis muy grande, especialmente en el libro de Corintios. A esa misma iglesia donde él llegó, les escribe con mucha fuerza. Si ustedes ven 1 Corintios 2:3, lo van a ver con la fuerza que escribe Pablo contra la pureza moral, o a favor de la pureza moral, en contra de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 2:3, para los que quieran que repita la cita. 1 Corintios 2:3. Ahora, vemos aquí a los apóstoles trabajando. Él funda una iglesia vibrante, funda una iglesia fuerte que ha perdurado por 20 siglos. Al fin y al cabo, lo que Dios le dice, esta gente también me necesita. Esta gente también necesita al Salvador. También necesitan a Cristo. Y Pablo no se retrae viendo la cantidad de situaciones que pasan en esa iglesia. La iglesia de Corintio vivió frecuentes problemas dentro de la iglesia. Lo vemos en muchas maneras ahí en Isaías, cómo narra este tipo de cosas. Los pecados de un pueblo a veces influyen en la iglesia, lamentablemente. Esa cultura, por decir así, liberal, que había en ese pueblo, permea la iglesia, se influyen en la iglesia. Pero no por eso Pablo los abandonó. Pablo una vez les escribía con fuerza, les escribía con urgencia, los consolaba, los aconsejaba. No los dejó a un lado, no los dejó solos, hacía énfasis. Interesante también ver que Pablo comienza el ministerio en este lugar haciendo tiendas. Quizás por falta de dinero, quizás por falta de sostenimiento. Pablo dedica parte de su tiempo, y sucede el día de hoy entre muchos ministerios, por cierto. Sucede el día de hoy. Hombres que, queriendo hacer un ministerio, y por cierto muy fructífero en muchas ocasiones, usan empleos seculares y además hacen así la obra del ministerio. Hay muchas experiencias en el mundo del día de hoy de ministros, misioneros, que van a trabajar como profesores de inglés o en una empresa, en unos países, y entran de esa manera con un sostenimiento por su trabajo, pero a la vez predican el Evangelio y levantan grandes obras. No quita responsabilidad, por decirlo así, o se mantienen a través de esta forma. Después Pablo se dedica otra vez tiempo completo. Si ustedes ven en 1 Corintios 9, 1 al 12, lo pueden ver claramente. Repito, 1 Corintios 9, versos 1 al 12. Lean por favor las citas que le doy para que pueda ampliar un poco más lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la evangelización es una responsabilidad seria. No es juego lo que está haciendo Pablo. Lo señaló como una responsabilidad personal. Por eso lo dice ahí en el versículo que leímos, ¿verdad? Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Él sabía que eso era lo que él quería hacer, necesitaba hacer, y así decidió hacerlo. Es una responsabilidad seria. Hay unos ejemplos en 2 de Reyes 7:9, que llaman los leprosos de Samaria. Tan interesante, y si ustedes quieren ver algo más interesante, repito la cita, 2 de Reyes 7:9, pero también podemos ir otra vez al libro de Ezequiel, capítulo 3, 18 y 19. Ezequiel capítulo 3, versos 18 y 19. Ese sí lo quiero leer con ustedes
para que lo vean conmigo. Una cosa interesante que sucede aquí. 3, 18 y 19. Ezequiel 3. Estoy aquí, no lo encuentro. El 18, para empezarlo. Voy a empezar en el 16. Al cabo de 7 días, el Señor le dijo lo siguiente. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértela a mi pueblo, al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa del pecado. Pero yo te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si tú lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. Interesante el tema aquí. Y también allá en Segunda de Reyes, los leprosos de Samaria, cuando encuentran mucha comida y el pueblo moría de hambre. Es una responsabilidad compartir con fidelidad. Es nuestra responsabilidad. Ahora, la respuesta del oyente no es nuestra responsabilidad. Ellos son libres. Tenemos los límites. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Dios actuará. Así como le dijo a Pablo, que tengo mucha gente todavía aquí para actuar en base a eso. Pero Dios anima a su siervo. Dios no deja a Pablo solo con sus golpes, con sus caídas, con sus maltratos. Dios no deja a Pablo solo, Dios lo anima. Y vemos que Dios anima o ayuda a Pablo de diferentes situaciones. Por ejemplo, al principio, cuando está solo, sin Silas y Timoteo, le manda la amistad de Aquila y Priscila. Lo leímos en el verso 2 y en el verso 3. Muchas veces el amor de otros hermanos nos conforta, nos anima. Y a pesar de que se vuelve dura la carga, la compañía que Dios le da con Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, a Pablo es de mucho confort. La otra cosa, cierran puertas, muy triste, pero también Dios abre puertas. La sinagoga se cerró, pero ¿dónde se abrió una puerta? Al lado de la sinagoga. Interesante, ¿verdad? Con la conversión de otra persona. Los judíos lo censuran y aún lo llevan a la acusación, pero el jefe de la sinagoga, Crispo, se convierte a Cristo. Así actúa el Señor, anima y no deja caer el ánimo de su pueblo. Y también, como vimos en el versículo 9 y 10, le da esa visión especial. Hermano, Dios no nos deja solos cuando hacemos un ministerio. Él nos mantiene, nos anima con cristianos, con respuestas. A pesar de que se cierre una puerta, Él abre las puertas y Él nos da la visión para seguir adelante. Es interesante también ver aquí en este estudio ese voto que hace Pablo. Y algunos se preguntan, ¿debemos hacer votos en nuestro tiempo hoy en día? Y a algunos nos sorprende ver a Pablo en el verso 18, que todavía hace algo así, ¿verdad? El mismo Pablo. Y algunos dicen, pero es que no es algo cristiano. Sí, el libro de los Hechos nos narra que es algo más bien del pueblo judío. Y el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento no habla mucho de esto. En Mateo 5, 34 al 37, más bien nos habla del mal uso de los votos. Recuerden una cosa, hermano, lo dije en la clase pasada. Pablo era judío. A Pablo no se le ha olvidado su religión. Y hace estos 2 votos, inclusive otro más, en el libro de los Hechos. Y recuerden que los practicaba como una disciplina, aunque no lo consideraba esenciales para su salvación, sí lo consideraba importante para su crecimiento espiritual. Él era judío, era su práctica hacerlo, lo consideraba, repito, de suma importancia para su desarrollo espiritual y lo hacía con toda libertad. En la Iglesia Católica se usan algunos votos y son importantes para ellos, aunque los reformadores cristianos protestantes se opusieron a ellos, pues se hacía un énfasis en la Iglesia Católica de los votos para salvación, para justicia por obra. Pero aún dicen los historiadores que el mismo Juan Calvino consideraba los votos como valiosa herramienta para el despliegue o el desarrollo espiritual. ¿Se puede practicar hoy? Si usted lo desea hacer. Si usted lo desea, está en su derecho, pero como una fuente para el desarrollo espiritual. Nunca como una fuente de salvación y mucho menos imponerlo a otro. Hay personas que dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto.
¿A ti te cae bien hacerlo? Adelante. Ayuna, no sé, haz 40 días si quieres de ayuno, rápate tu cabeza, lo que tú quieras. Pero como desarrollo de tu vida espiritual, como agradecimiento a Dios, puedes practicarlo. Pero no debes imponerlo y tampoco debes descansar en ellos para tu salvación espiritual. La salvación espiritual del cristiano proviene solamente de la sangre de Cristo por la fe en la gracia que nos es concedida. Amén. Vemos ahora a Pablo en esa iglesia de Corintio, una iglesia tan metida en la comunidad que aún esos pecados de la comunidad le afectan. Y yo diría que el día de hoy vivimos en un mundo que está todo corintizado, por llamarlo así. Las normas morales hoy están tan relajadas. Si lo vemos en la televisión, lo vemos en el internet, lo vemos en el cine, en la cultura, en muchos casos, muchos se dejan contaminar por esta inmoralidad tan generalizada que estamos hablando. Casi no hay distinciones a veces entre la conducta de un cristiano y la conducta de los que no son cristianos. Yo diría que es una razón de preocupación. Pablo nunca abandonó la iglesia. En muchas iglesias a veces ni se corrigen estas situaciones de inmoralidad. Y no se quiere perder los miembros, se quiere seguir teniendo un buen número, aunque se cambia éxitos por membresía y se cambia por valores morales. Pablo no lo hizo nunca así. Siempre instó a los corintios, a la iglesia de Corintios, a actuar en contra del pecado. Si ustedes van conmigo a 1 Corintios 5, no está tan lejos, así que vamos para allá. 1 Corintios capítulo 5, podemos ver los versos 2, dice claramente: y de esto se sienten orgullosos, no deberían más bien haberlo, no deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Pueden leer el capítulo completo de Corintios 5 y ver de qué está hablando. También el verso 13 lo dice también. Dios juzgará a los de afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Pablo no jugaba con estas cosas de la honradez o la limpieza espiritual. No son bajos, Pablo no bajó sus normas morales. En pocas palabras, hermanos, yo diría que Dios quiere que seamos testigos de su amor, sí es cierto. Pero también Dios quiere que seamos testigos de su santidad. No lo olvidemos. Dios es santo. Dios no puede ser burlado. Y nosotros no podemos aceptar nada menos en nuestras iglesias, en nuestros grupos, que hombres y mujeres que puedan seguir la palabra de Dios y vivir en una cultura tan influyente, tan difícil, vivir con una santidad marcada espiritual. Aquí vemos a Pablo trabajando. Isaías también lo nombré, como él se sentía que vivía en un pueblo de labios inmundos, y por eso él mismo se sentía incómodo. Hermanos queridos, vivimos en un mundo hoy que podemos decir contaminado en la moral. Oremos para que sea el Señor que nos permita conocer la santidad de Dios y vivir en ella. Hombres y mujeres dedicados al Evangelio que puedan proclamar su amor y también su santidad. En Cristo Jesús les animo a pensar en estas cosas, les animo a repasar la lección, a hacer las lecturas y que el Señor nos dé la gracia de poder presentar claramente un Evangelio que, aunque presente un Dios amoroso, también presenta un Dios santo que demanda santidad. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y podemos seguir continuando, dándole al Señor la honra y la gloria, que es el único que la merece. Amén. Padre, qué bueno poder ver en tu palabra a hombres como Pablo, como Aquilas y Priscila, como Timoteo y Silas, caminando en estas ciudades tan difíciles, pero proclamando un evangelio claro. Señor, no nos toca vivir unos tiempos ni más difíciles ni más suaves. Sencillamente creemos que hoy también tú tienes mucha gente que está dispuesta a ir al evangelio y que sería irresponsabilidad nuestra si no se la hacemos saber. Padre, bendice a cada hermano y que la responsabilidad sea sobre nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.